Hola, hola a todos y bienvenidos a otro entrenamiento de táctica. Vamos a continuar con nuestro entrenamiento de táctica intentando también hacer visualización, así que vamos a ver, estamos en el nivel 50, vamos a hacer los ejercicios desde el número 15 y vamos a visualizar, primero vamos a decir dónde están las piezas blancas. El rey blanco está en A2, la dama blanca está en B3, los alfiles blancos, uno está en D2 y el otro en H5, y las torres, una está en H5 y el otro está en una está en H1 y la otra está en H7. Me quedé con la idea del alfil en H5. Los peones blancos están en A3, B2, C2, F5 y G2. El rey negro, ahora vamos con las negras. El rey negro está en F8, la dama negra está en B6, los alfiles negros están en B5 y E5, las torres negras están en E7 y G8. Tenemos los peones en A7, B7, C5, tenemos también el peón en F6 y en G7. Ok, estaba pensando algo. Bien, vemos que el rey negro está encerrado. Y tenemos un jaque muy interesante que es dama de B3 por G8. Siempre tenemos que comenzar con los jaques. Vamos a intentar ser muy ordenados. Es la idea de ser muy ordenados. Primero los jaques. Dama por G8 es jaque. Dama de B3 por la torre de G8. Entonces nos quedaría solo la única rey de F8 por G8. Ok, no puede el rey ir a F7 porque el alfil de H5 se lo impide. Y aquí voy a recordar, por ejemplo, que si hago torre de H7 a H8 sería jaque y voy a dejar al rey en la columna abierta para que pueda haber un descubierto de la torre que está en H1 y el alfil entonces lo voy a poder sacar luego de que el rey tome la torre de H8. Voy a poder sacarlo a F7 porque desde F7 va a cubrir G8. Esto me hace mucho recuerdo a los mate en 1 que estoy practicando. Es muy importante practicar mate en 1, mate en 2, mate en 3. Más adelante, hoy día también voy a practicar mate en 1 y lo voy a pasar como video, pero esto me acuerda de eso. Es muy importante, por tanto, esto. Vamos a ver, hay dos únicas acá. Dama de B3 por G8 jaque, rey de F8 por G8, torre de H7 a H8 jaque, rey de G8 por H8, alfil de H5 a F7 jaque, cubriendo todas las salidas del rey, y lo único que queda es que el alfil de E5 vaya a H2 para cubrir el jaque, pero luego de torre de H1 por H2 es mate. Bien, es un mate de corrido. Cuando son mates de corrido generalmente son mucho más fáciles de calcular, cuando no es más difícil. Este fue bastante sencillo. Vamos al siguiente ejercicio. Bien, de nuevo, vamos a dar un repaso porque lo que intentamos es primero ubicarnos en la posición, colocarnos en contexto y además ver dónde están las piezas. El rey blanco está en B1, la dama blanca en H7, el alfil blanco en B3, el caballo blanco en F4. Voy a hablar primero de los blancos. La torre en D4 y la torre en H1. Ahí están las torres. Los peones están en B2, C2, E3 y F2. Las negras tienen su rey en F8, su dama en E5, su alfil en C8, su caballo en C7,
las torres en B8 y E8, y los peones en A3, en C6, en D6, en F7 y en G7. Bueno, de nuevo vemos que el rey negro está un poco encerrado. Hay que tener cuidado porque hay un peón en A3 que puede ser muy peligroso. Hay un concepto que dice que un peón en sexta, en quinta, sexta o séptima ya es una pieza. Es como una pieza, ¿no? En este caso en tercera, ¿no? Cuarta, tercera y segunda, ¿no? Cuarta, tercera y segunda ya estaría funcionando como una pieza, así que hay que tener cuidado con eso. Vamos al jaque, porque acá hay un jaque, que sería dama de H7 a G8 jaque. Si el rey tomara rey de F8 por G8, se coloca en la diagonal del alfil que está en B3 y el peón de F7 quedaría clavado. O sea que la casilla G6 estaría habilitada para que entre el caballo. Caballo a G6, atacando a la dama, pero ante todo amenazando un mate, ya que ese caballo no puede ser tomado por el peón de F7. Porque está clavado. No sé si dije F6, creo que dije F6 y es F7. El peón de F7 está clavado. Y pues nada, no hay nada que hacer. No se puede parar ese mate. No se puede parar. Se puede hacer un jaque, ¿no? A2 jaque, pero alfil por A2, alfil de B3 por A2 jaque y se acaba. O sea, puede ser jaque si las negras hacen el peón de A3 a A2 jaque, que es el único jaque. Y podría, quizás podría complicarse un poco la situación, ¿no? Ahora que lo veo. Mejor, en vez de tomar, simplemente después de A3 a A2 jaque, hacer rey A1 y se acabó. Ahí ya no hay nada que hacer. Absolutamente no hay más jaque. Bien, funciona. Si no, al menos entramos y tomamos un peón, el de F7. ¿Por qué digo al menos? Porque sería dama de H7 a G8 jaque, rey de F8 a E7, porque si toma ya sabemos que es mate, dama de G8 por F7 jaque, rey de E7 a D8, y ahora sí también podemos colocar el caballo en G6 atacando a la dama, y esa dama no tiene lugar donde ir. Caballo de F4 a G6, amenazando a la dama. Si la dama va a F6, se hace dama por F6, G por F6 y torre de D4 por D6 jaque, que se puede cubrir solamente con el alfil de C8 a D7 y torre de H1 a D1 ganando la torre, ya que la otra torre no puede proteger, o sea, la torre que está en E7 no puede proteger el alfil debido a que el caballo blanco se encuentra en G6, así que funciona. Sí, funciona bastante bien. Vamos a hacer dama de H7 a G8, jaque. Y bueno, primero se fue por allá. Obviamente si tomaba se hace mate. Entonces dama de G8 por F7, jaque. Y caballo de F4 a G6. Vamos a ver si ahí acaba la... No. Hizo otra jugada. Ahora bien, ¿qué podemos hacer aquí? La dama, yo esperaba que vaya a F6 y no fue. Si iba a F6, cambiaba y ganábamos un alfil.
pero no sucedió así. Como siempre, de costumbre, en el ajedrez no sucede como uno quiere. Es la costumbre ya esa. No sucede como uno quiere, como uno está esperando que suceda. No suceden las cosas. Bien, podemos observar que el rey negro se le podría dar mate si yo pudiera llevar mi dama a E7, pero no puedo. Está encerrado, pero no puedo. Ahora hay una idea muy interesante, por ejemplo, a poner la torre de H1, a colocarla en H8 y la clavamos la torre. O sea, no solamente estamos proponiendo cambiarla, sino estamos proponiendo clavarla. Eso quiere decir que ahora sí ya estaría habilitado para mover mi dama a E7. O sea, si yo hago desde H1 hasta H8 la torre, clavamos la torre y estoy habilitado a colocar mi dama en E7 y dar mate, porque está clavada esa torre. Bien, vamos a hacer eso. Vamos a llevar la torre de H1 a H8 clavando la torre. Y evidentemente se defendió, ¿no? D6 a D5. A mí me molesta esto un poco. Me molesta esto un poco. Ya, veamos. Aquí tenemos una sobrecarga. Una sobrecarga del caballo y de la dama. O sea, el caballo tiene que proteger la torre. Ok, el caballo tiene que proteger la torre. Pero el caballo también está defendiendo o dando soporte al peón de D5. Si yo lo como, tengo la posibilidad de hacer un descubierto al sacar el alfil, porque la torre estaría haciendo descubierto contra el rey. ¿Ok? Tengo esa posibilidad. Ese descubierto me habilita también a tener la posibilidad de atacar la torre que está en E7. Y si me come de peón, yo puedo comer con torre por D5, obligando o a comer de dama o a comer de caballo. Si se come de caballo, la torre de H8 tomaría la torre de E8 y es mate. Y si se come de dama, la dama de F7 iría a E7 y es mate porque la torre de E8 está clavada. Vamos a ver toda la variante. A ver, alfil de B3 por D5. C6 por D5, por el alfil de D5. Vamos a suponer esta jugada. Torre de D4 por D5, jaque, y ahora obligo a que, por ejemplo, el caballo de C7 tome por D5 y por tanto la torre de H8 toma la torre de E8 y es mate. Por el contrario, si se hace dama de C5 por D5, entonces tendríamos dama de F7 a E7 mate. Y si se hace alfil de C8 a D7, entonces dama de F7 por D7 mate porque está combinándose con la torre. Ok. Pero también hay un jaque, ¿no? Torre por B2. Jaque. Y no me podría ir a C1 porque me hace dama por C2 mate. Tendría que irme a A1 y si va dama por C2, entonces ya me deja habilitada la casilla E7 para el mate. Y otra cosa que si no hace algo bastante fuerte, el alfil puede volver a B2 con jaque descubierto. Bien, vamos a hacer eso. Dama de B3 por D5. Jaque. Bien, acá sabemos que si vamos a C1 nos mata, entonces vamos a A1, nos mata, nos da jaque mate. Torre A1 y jaque. Bueno, aquí ya se puso a jugar solo.
ya cuando encuentra muchas variantes, bueno, aquí bastante larga la variante, la verdad es que es muy difícil de que yo haya visto esto, ni idea, pero saca ventaja, ¿no? Ya vamos a ver qué, bueno, vamos a ver luego. Vamos a ir para atrás, bueno, la jugada era rey de F8 por G8, entonces voy a sacar el caballo de F4 a G6. Bueno, y después de que me coma el alfil, hay el mate con la torre desde H1 hasta H8 mate. Bien. Muy bien. Vamos atrás un ratito. Quiero ver aquí. Bastante larga la variante. Sinceramente no tenía ni idea que podría ser así de larga. Bueno, ese sí, hasta ahí ya. ¿Y ahora qué? Bueno, primero protege, luego saca el alfil para proteger el peón de C2, claro, porque si no la dama va a comer el peón de C2 al mismo tiempo que estamos atacando el alfil y amenazando mate. No nos olvidemos que está clavada la torre. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, si antes de sacar el alfil la dama hace dama C2, es lo que yo les decía, dama E7 es mate porque se habilita la casilla E7, están sobrecargadas las piezas negras. Bien, aquí saca el caballo y va a F8, no quiere comer. ¿Por qué no quiere comer? ¿Por qué no quiere comer? Esa es la pregunta. Si come, podría... Ah, claro, obviamente pierde calidad, ¿no? Porque no puede comer con la dama, porque sí, pierde calidad. Come, muy bien, y se retira, pierde calidad. Pensé que no quería comer, no sé por qué pensé, mi cabeza me estaba diciendo otra cosa. Vamos a comer ahora el peón, vamos ganando. Así parece que fue la partida. Y ahora va a comerse el peón de... Quiere hacerle un mate árabe. Tiene que defenderse a las blancas. Se defienden. Y en el intercambio ganan una pieza. Muy largo. Okay. Bien. Fue bueno el análisis, pero como digo, es bastante largo y bastante complicado llegar a esto, ¿no? Vamos ahora a otra cosa. Vamos a otro ejercicio. Bueno, de nuevo acá vamos a ponernos en contexto. Las blancas tienen su rey en G1, su dama en F3, tienen sus alfiles en C2 y C3, tienen sus torres en B6 y E6 y sus peones en A4, A5, en D4, F5 y G4. Las negras tienen su rey en C7, su dama en F7, sus alfiles en C6 y D6, y sus torres en A8 y F8, sus peones en A6, C4, D5, G7 y H7. Es importante hacer este trabajo de visualización, pareciera que no, pero le ayuda muchísimo a uno este tipo de trabajo. Bien, pues comencemos con los jaques. Torre de B6 por C6, jaque. Se toma con el rey de C7 por C6. Si seguimos con los jaques, dama de F3 por D5. Vamos a continuar los cálculos así. Jaque nuevamente. Y no puede comer. Y no puede comer. ¡Qué barbaridad! Impresionante, no puede comer. Y no puede comer y la cosa se pone color de hormiga. Porque si come, hay un mate. O sea, si el rey que está en C6 come a la dama de D5, que está indefensa, rey de C6 por
D5 por la dama de D5. Entonces existe un mate hermoso con alfil de C2 a E4. Pero si no come, si se va a la casilla, ya sea en la casilla C7 o a la casilla D7, la dama toma el alfil de D6. O sea, después del jaque, después de haber jugado dama de F3 por D5 y el rey va desde C6 a C7, por ejemplo, entonces la dama toma desde D5 el alfil de D6 y no solamente toma este alfil de D6, sino que puede hacer un ataque formidable, ya que incluso puede ganar la dama. No nos olvidemos que tenemos un alfil en E3, en C3 mejor dicho, y otro alfil en C2 que no lo hemos usado. Podemos ganar la dama y utilizar estos alfiles y la dama para montarle un mate épico, ¿no? Bien, vamos por ahí. Torre de B6 por C6, ok. Rey de C7 por C6. Dama de F3 por D5, jaque. Acá no, bueno, tomo. Pensé que no iba a tomar y iba a tomar el alfil y bueno, ahí quizás iba. Pero acá hay un mate hermoso, el alfil de C2 entra a E4 y es mate. Muy bonito. Vamos a ver. Que yo decía que si el rey se mueve, porque ahorita no puede moverse en la diagonal blanca, si se mueve por ejemplo a C7, existe la toma del alfil con jaque, dama de D5 por D6 jaque, y si el rey se mueve a la casilla que se mueva, sea que se mueva a B7, o sea que se mueva a las casillas D8 o E8, existe la jugada torre E7 ganando la dama. Existe esa hermosa jugada. Y una vez que me gano la dama, ataco la torre, saco la torre de acá, puedo meter el alfil y si aquí por si acaso esto es lo mejor, porque yo veo que si metemos como con jaque, y listo, dos alfiles es mucha fiesta, hacemos jaque, y si él quiere venir por acá por ejemplo, ahí, wow, aquí sería mortal. Aquí por ejemplo podríamos, entre otras cosas, amenazarle ya un mate pronto. Sí, un mate pronto aquí. Podríamos amenazarle un mate pronto. ¿Sí? La otra opción es irse aquí. No puede irse aquí por el alfil. Sí, lo único que tiene es esto. Perfecto. Sí. Yo pensaba primero colocar la dama, pero ya veo que no. Mejor el alfil directo para meter acá. Él no puede irse y tiene que sacrificar. Definitivamente sacrificar la torre. Porque a la siguiente le voy a dar mate. Bien. Estuvo bastante bueno el ejercicio. Estuvo también sencillo. Básicamente el cálculo de primero el jaque y después entrar con la dama de nuevo con jaque nos lleva a la solución del problema. O sea, estuvo bastante sencillo también.
Vamos a uno más. Vamos a ver si hacemos uno u otro más. Ya van 3. Sí, vamos a hacer este más. Y con esto lo vamos a dejar. Quiero hacer mate en 1 porque me gustó cómo se aplicó el mate en 1. Bien. Aquí vamos a contabilizar las piezas. Primero las blancas. El rey en G1, la dama en H5, los alfiles en B3, en E3, el caballo en D4, las torres en A1, F8 y F8, los peones en A2, en B2, en C2, en E5, en F4, en G2 y en H2. Bien. Ahora, las negras, el rey en G1, la dama en... las negras. El rey en G8, lo siento, hay que cambiar de chip cuando no está así. El rey en G8, la dama en D8, los alfiles en C8 y E7, los caballos en C6 y D7, las torres en A8 y E8, los peones en A6, B7, D5, F7, G7 y H7. Aquí podemos notar que las negras tienen una pieza de más. Creo que en la anterior había un peón de más, pero aquí es una pieza de más, definitivamente. Bien, los jaques. Hay dos jaques ahorita, dama por H7 y dama por F7. Si yo hago dama por H7 y el rey hace rey por H7 y se acabó, no tengo una continuación de cómo llevar el ataque. Pero si yo hago dama por F7, jaque, rey por F7, tengo la continuación alfil por D5 jaque y el rey, si sale, a ver, si sale rey G6, existe la jugada desde F4 a F5 jaque, luego el rey tendría que ir desde G6 a H5, no queda más. Ahora mi alfil que está en D5 iría a F3, jaque. El rey tiene que ir de H5 a H4. El peón de G2 va a G3, jaque. El rey tiene que ir desde H4 a H3. El alfil que está en F3 va a G2, jaque. El rey va de H3 a G4. Y ahí podemos... no está el peón de F4. No olvidemos que el peón de F4 está ahora en F5. La torre de F1 puede ir a F4, jaque. Y ahora el rey tendría rey de G4 a H5, ¿no? Que no iría, por ejemplo, el rey a G5, porque si el rey va de G4 a G5, yo hago la torre de F4 a H4 y es mate. Por eso es que no le convendría ir a G5. No le convendría ir a G5. Tendría que ir a H4, a H5. Pero ahora necesitamos hacer una descubierta. ¿Pero descubierta dónde? No. Ya. No hay descubierta ahí. Y si yo hago... puedo ganar de dos maneras. A ver, si hago torre de F4 a la casilla H4 jaque, me come con el alfil de E7
por H4. Y yo ahora haría alfil de F3, de G2 a F3. Ahí sería mate. Sí, es mate. Si sale, pero si no sale, eso sí sale, ¿no? Pero si no sale y se va a F8, porque sería la única casilla posible, caballo E6, jaque, rey F8 y caballo desde E6 por la dama de D8, jaque descubierto, el rey va a G8, caballo de D8 a F7 jaque. Ahora el rey va a G8 de nuevo y caballo desde F7 a D6 jaque. Luego del rey F8, desde G8 a F8, caballo desde D6 por E8. Y tendríamos 1, 2 peones y la torre por las dos piezas. Porque el rey se comería al final el caballo, ¿no? Que está en E8. Y tendríamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peones contra 1, 2, 3, 4, 3 peones. O sea, sí hay un peón. O sea, es 3 peones y una torre por las dos piezas es buen negocio. Bueno, no digo buen negocio, pero necesitamos saber. Vamos a hacerlo. Dama desde H5 por F7. Vamos a ir tranquilitos, ¿ya? El rey desde G8 toma F7. Vamos a ir ahora. El alfil desde B3 va a tomar D5 jaque. Bueno, el rival ha hecho una jugada alternativa, dice, no ha querido salir, en este caso ha ido por la más, quizás la más complicada. Ahora sí, el caballo desde D4 a E6 jaque. Y ahí lo deja, ¿eh? Ahí lo deja. Porque sabe que va a salir, voy a comer la dama, vamos a hacer esa vueltita. Ok, ahora sí salió. Vamos acá, habíamos dicho que si el rey va de F7 a G6 y vamos a hacer el peón de F4 a F5. Luego el rey va a ir de G6 a H5 y aquí vamos a hacer de D5 a F3. El alfil de D5 a F3 jaque. Y ahí lo deja, ¿eh? También. Veamos la solución que plantea. Dice que el rey va a H4, desde H5 a H4, el peón va a G3, de G2 a G3, el rey de H4 va a H3, entonces el alfil va de F3 a G2 jaque, el rey va de H3 a G4, la torre va desde F4, desde F1 a F4 jaque, y el rey va a H5. Aquí plantea la directa alfil de G2 a F3, dama dije, no sé por qué, pensando en la dama, ya se perdió la dama, y ahora que el rey va a H6, desde H5 a H6, hay un jaque doble muy bonito, torre de F4 a H4 es jaque doble, por lo tanto no se puede tomar la torre. Yo había propuesto en este punto hacer la jugada torre de F4 a H4 jaque. Ahora, aquí por ejemplo, el rey blanco está encerrado y una vez que las negras tomen la torre, porque es la única jugada que hay, con las blancas iríamos desde G2 a F3 y sería mate. Eso es lo que había calculado. No es la variante.
pero es lo mismo prácticamente. Sí, igual se acaba en 9 jugadas. No necesariamente a veces es una sola variante para en este caso hacer mate de corrido, sino que puede ser otra variante, como el caso que aquí ellos jugaron así y esa fue la variante, y aquí con un jaque doble bonito hicieron, pero aquí con una forma de ahogarlo al rey, de que no pueda ir a ningún lado, y al mismo tiempo despejamos la línea del alfil que está en E3. Bien, pues nada, eso es todo. Ha sido un muy bonito entrenamiento de táctica. Ahora hemos hecho 4 ejercicios. Ya, hasta ahí nomás. Voy a ir a practicar ahora otra táctica. Y nos vemos en el próximo entrenamiento de táctica. Chao, chao.